Luego lo modernizaron, y era con pistola al ladito de la sien. Y uno miraba eso y uno dice, wow, qué crueldad. ¿De veras así lo hacen? Y dice la Escritura, hermanos, que el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que vino a este mundo, lo llevaron como un cordero al matadero. Miren Isaías 52, hermanos, versículo 13. Isaías 52, 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esos eran los propósitos de Dios. Pero para eso, hermanos, si usted lee el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nos dice que el Cordero, hermanos, es una persona para la elección de Dios, quien moriría una muerte sustitutiva por nuestros pecados. Y usted puede encontrar casi todo el libro, el capítulo 53 de Isaías, citado en alguna parte del Nuevo Testamento. El Cordero de Dios es identificado como la persona de Jesucristo por el mismo Juan el Bautista. Dice la Escritura que Juan vio a Jesús y declaró. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día siguiente Juan lo vio nuevamente y declaró: he aquí el Cordero de Dios. Nuestros pecados, hermanos y amigos, son quitados, son borrados, son eliminados únicamente por el sacrificio del Cordero. El Cordero de Dios se proclama como nuestro Redentor, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículos 32 y 33. Citando ahí mismo también la profecía de Isaías 53, 7. El apóstol Pedro resume el mensaje entero del Cordero con estas palabras: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21. La preeminencia del Cordero de Dios como nuestro Redentor, hermanos, es el mensaje del libro de Apocalipsis. Él recibirá la adoración eterna. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, versículo 10, versículo 12, versículo 13. Pero además, hermanos, como cordero fue llevado al matadero para quitar el pecado. Aunque la palabra cordero sugiere ternura, mansedumbre, la muerte de un cordero
nos sugiere la inocente resignación. La Escritura, hermanos, con su lenguaje perfecto y expresivo, desde los primeros a los últimos capítulos, hace alusión al Cordero con respecto a las relaciones del hombre pecador con Dios. El Cordero inmolado es el medio por el cual se puede entrar en la presencia de Dios para adorarle según su voluntad. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento nos enseña esta profunda verdad. El Cordero expiatorio es el vivido ejemplo. El hermoso capítulo 53 de Isaías revela la profundidad de la situación, hermanos y amigos. La fe cree aquello que jamás puede ser entendido. Y uno se puede preguntar, ¿por qué envió Dios a su Hijo? ¿Por qué razón tuvo el Señor que pasar por lo que pasó? Sabiendo quizás el Señor mismo que no todos iban a creer, que no a todos le iba a importar, que a muchos no le iba a importar absolutamente nada de lo que Él hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sacrificar a su Hijo? ¿Por qué hacer algo que usted y yo nunca haríamos, hermanos? Porque le garantizo que ninguno de nosotros sacrificaría a uno de nuestros hijos. Por nadie. Y menos por personas que ni se conocen. Pero Dios, hermanos, lo hizo. Y en una manera, hermanos, que es incomprensible. No podemos llegar quizás con nuestra mente todavía, aún como cristianos, lograr entender el concepto completo del sacrificio del Hijo de Dios. Y ahí es donde la fe, hermanos, estriba. Por algo dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Escritura, nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cree usted en Dios? ¿De veras cree usted, hermano? Poquitos amenes, ¿verdad? ¿De veras creemos en Dios? ¿Y por qué cree si no lo ha visto? Por fe, hermanos. Diga lo que diga el mundo, diga lo que diga la ciencia, Dios existe. No me diga a mí que yo vengo del mono ni del chimpancé. No me diga a mí que mi familia está en los zoológicos. No, somos creación de Dios, no de una explosión cósmica, no de nada de eso que quiere la ciencia hacer ver. El mundo, hermanos, ha sido manchado por el pecado, es decir, por la voluntad del hombre, desobediente a la voluntad de Dios. Un día vendrá en que la voluntad del hombre será definitivamente puesta de lado para que sea hecha la voluntad de Dios. Pero ¿quién tiene la potestad de quitar el pecado del mundo? Solamente el Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que ha sido inmolado, el Cordero que en Apocalipsis 5 está en medio del trono y que será pronto el centro de la adoración universal. Nuestro Señor Jesucristo, quien se ha ofrecido en el Calvario, Él es quien quita el pecado del mundo. Por eso Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El pensamiento central que acompaña el título, el Cordero de Dios, es este: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es por el sacrificio sangriento ofrecido en la cruz que la expiación de los pecados ha sido hecha. El ministerio de Jesucristo lleva verdaderamente los rasgos de deleite, de humildad, de pureza, de mansedumbre, caracterizadas en el Cordero. Mas si no hubiera muerto en la cruz, su culto divino hubiese sido absolutamente inútil en cuanto a lo que pertenece al establecimiento de nuestra relación con Dios. Jesús ha ido de lugar en lugar, haciendo el bien toda su vida. Y esto es cierto. Pero solamente su muerte nos facilita el acceso a la presencia de Dios por la rotura del velo. El hombre no puede acercarse a Dios más que con un sacrificio. El Cordero responde a la vez a lo que Dios reclama y a la más profunda necesidad del pecador. Y es por la cruz que la conciencia del pecador puede hallar el reposo. Es en la cruz igualmente que Dios ha sido glorificado. Nadie puede por sus propias obras acercarse a Dios. Ninguna forma de religión puede cambiar el destino del pecador. Ninguna forma de religión puede cambiar la muerte. Ninguna forma de religión puede cambiar el justo juicio. Solo Cristo. Solo Cristo es para aquellos que creen. Y digo que creen, hermanos. No que se juega el cristianismo, que se cree, que creemos en quien hemos creído, que sabemos que es el Hijo de Dios, el que dio su vida por mí, el que derramó su sangre en la cruz. Porque con Dios no podemos jugar, hermanos. El mundo anda jugando con Dios, pero el cristiano, conociendo quién es nuestro Padre, no podemos jugar con Dios. O somos cristianos o somos mundanos. No hay un camino medio. Y para ser cristiano, hermanos, hay que seguir las pisadas del Maestro. No las mías, no las suyas, las de Cristo. Él las dejó bien estampadas para que usted y yo las sigamos. Debemos de seguirlas. Solo Cristo, para los que creemos, es el sustituto. El rescate, el más excelente sacrificio. Y es la fe la que pone al alma en posesión de una paz que el mundo jamás nos puede quitar. Dice la Escritura: justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Todos los creyentes han sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Como un cordero sin mancha,
y sin contaminación, ya ordenado de antes